Mirar por la ventana. Recuerden aprovechar y hacer ahí la pausa activa, cambiar movimientos de manos, muñecas, estirarse un poquito. Muy bien, continuamos. Entonces, esa formulita que estamos mirando respecto de que por cada contenido de humedad, pues yo voy a obtener un gamma, pero a su vez, por cada contenido de humedad, yo voy a poder obtener un gamma seco. Y ojo, aunque estamos haciendo referencia específicamente a que es necesario contenido de humedad para poder generar una compactación,
Resulta y acontece que nosotros vamos a obtener cuestiones de diseño en general, siempre es con el gamma seco, ¿sí? Entonces vamos a referenciar es a poder determinar el gamma seco de esos suelos. ¿Qué hacemos con eso? Ah, bueno, resulta y acontece que nosotros vamos a continuar con esa formulita haciéndolo para el mismo suelo, pero con otro contenido de humedad. Es decir, si le agregamos al inicio un 2% de contenido de humedad, la siguiente vez vamos a intentar mantener los mismos rangos. Es decir, a ese mismo suelo lo desmoldamos y ahora lo esparcimos de nuevo donde estemos mezclando con el agua. Le agregamos a ese mismo suelo que ya tiene ahora un contenido de humedad del primer ensayo, un nuevo contenido de humedad. Entonces, podemos irnos sobre aumentar cada 2% o cada 3%, ¿sí? Normalmente esos son los rangos que nosotros manejamos allá en el laboratorio como tal, desde el punto de vista académico. ¿Para qué? Para cada vez que nosotros hacemos eso, es decir, le aumentamos 2%, si iniciamos con 2, vendría siendo ahora un suelo, el mismo suelo, pero ahora con contenido de humedad del 4%. Entonces, le volvemos a hacer lo mismo ensayo. Pues las mismas 3 capas, cada capa pues compactada con 25 golpes, sacamos, desmoldamos, pesamos, obtenemos contenidos de humedad, lo corroboramos, listo. Lo hicimos y ya obtuvimos otro punto. ¿Por qué otro punto? Porque por cada contenido de humedad vamos a obtener un gamma. Y por lo mismo, por cada contenido de humedad y gamma, vamos a poder determinar un gamma seco. ¿Cuántas veces lo hacemos? Cuantas sean necesarias para poder generar lo que se conoce como curva de compactación, ¿sí? Curva de humedad, de densidad o de compactación. Nosotros la vamos a hablar siempre como curva de compactación. Esta curva da la variación entre el gamma seco versus el contenido de humedad que se obtiene en el laboratorio. La densidad seca va variando al modificar el contenido de humedad de compactación. Con cada contenido de humedad varía pues el gamma de ese suelo. Y con esos dos factores de una vez varía lo que es el gamma seco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a obtener precisamente puntos. ¿Cuáles puntos? Ah, bueno, resulta y acontece que nuestra curva de compactación se puede dibujar en un eje ordenado donde por la parte de la ordenada tenemos lo que vamos a representar como gamma seco y por el lado de la abscisa lo que tiene que ver con contenido de humedad. Una vez más, en una curva de compactación, lo que va en la ordenada, gamma seco, lo que va en la abscisa, contenido de humedad. ¿Este punto qué significa? Ese punto significa el primer ensayito que le hicimos a ese suelo con ese primer contenido de humedad. El segundo punto, ¿qué será? Ah, bueno, el segundo punto será el mismo suelo, ¿sí? Una curva de compactación tiene que hacerse siempre con el mismo suelo, no se puede hacer datos de uno y datos de otro. El mismo suelo, pero ahora con este contenido de humedad más el nuevo contenido de humedad. Entonces, si aquí teníamos 2%, aquí será 4%. ¿Este qué será? Ah, bueno, lo mismo. Si aquí ya teníamos 4% y le agregamos otro 2%, asumiendo de que vamos a aumentar de a 2% cada vez que hagamos el ensayo de Proctor o Proctor modificado, para el caso
Aquí ya tendríamos 6, aquí tendríamos 8, aquí tendríamos 10, 12, 14, 16. Ojo, normalmente en el laboratorio lo que se busca es obtener datos para que me vaya aumentando, ¿sí? Me vaya creciendo esa curva y después necesito datos donde empieza a decaer. Es decir, para que me forme más o menos una parábola. Ahorita más adelantico vamos a ver que no es el único tipo de gráfico que nosotros podemos sacar. Es decir, hay diferentes curvas dependiendo de ciertas condiciones que podemos conocer con anterioridad respecto de ese suelo. Entonces vamos a entender bien qué es lo que nos dice ese grafiquito ahí. Entonces cada uno de estos puntos lo que significa es eso, con el mismo suelo, pero diferente contenido de humedad, haciéndole el ensayo de compactación. Vamos a poder obtener ¿qué? Obtenemos precisamente gamma, que vendría siendo la masa del suelo multiplicada por la aceleración de la gravedad. Ya saben que conmigo van a trabajar siempre la aceleración de la gravedad con 10 y el contenido de humedad. Con esos datos generamos esta formulita y obtenemos un gamma seco. Quiere decir que esta coordenada va a ser contenido de humedad, coma, gamma seco. Contenido de humedad 1, gamma seco 1. ¿Sí? Entonces se entiende de que cada uno de esos puntos va a corresponder al mismo suelo, obteniendo un contenido de humedad. Para el punto 1 será el contenido de humedad 1 o el inicial y el gamma seco para ese dato. ¿Sí? Primero va la abscisa, después la ordenada, por lo tanto tenemos la coordenada para ubicar ese punto en esos ejes. Para el punto 2, bueno, será el contenido de humedad 2, es decir,
este que hemos aumentado de este original en una proporción, digamos, conocida. Normalmente aumentamos de a 2% o 3%, ¿sí? Como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pues quiere decir de que este último ese último datico será con un contenido humedad 8 y un gamma seco 8, ¿sí? Casi siempre cuando se realiza ese ensayo de laboratorio, les toca hacer como hasta 13 veces ese ensayo. El ensayo, de hecho, por eso es que se hace demorado. Es muy sencillo realizarlo, pero se demora en todas las veces que toca generarlo. Además, imagínense que son 25 golpes por cada capa. Asumamos que vamos a trabajar el de 3 capas, pues van a ser 75 golpes en el primer punto, 75 golpes en el segundo punto, 75 en este, en cada uno de esos, ¿sí? Se demoran siempre. Listo, tenemos los puntos. ¿Qué hacemos? Pues como hacemos con cualquier grafiquito sencillo. Simplemente unimos puntos. La parte más fácil de graficar. Listo, obtuvimos esa curvita. ¿Qué pasa? ¿Para qué construimos nosotros la curva? Nosotros construimos la curva para precisamente poder determinar cuál es el punto más alto de esa curva, es decir, la cima de eso que estamos graficando. Y ese punto máximo, nosotros a partir de ahí vamos a obtener unos datos súper importantes en materia de compactación. ¿Y cuál es? Que al obtener el punto máximo, desplazamos o ubicamos hacia la parte de la ordenada lo que vendría siendo un gamma seco, pero en este caso en particular lo vamos a denominar gamma seco máximo, ¿sí? Y lo mismo, desde ese mismo punto, pero ahora hacia la abscisa, pues vamos a obtener un contenido de humedad. ¿Y qué contenido de humedad ahora va a ser aquí? El contenido de humedad óptimo. Entonces, siempre para un gamma seco máximo, vamos a tener un contenido de humedad óptimo. Eso vendría siendo el 100% y solo se da en el laboratorio. ¿100% de qué? Sería el 100% de la compactación. Es decir, lo mejor que nosotros podemos compactar es eso, que va obteniendo el gamma seco máximo con su contenido de humedad. Es decir, ese es el contenido de humedad que tenemos que agregarle a ese suelo para obtener directamente el gamma seco máximo. ¿Qué pasa con eso? Resulta y acontece que nosotros para poder compactar normalmente vamos a hacer uso de diferentes equipos o maquinaria. Sí, existe el compactador de cilindro, existe el vibrocompactador, es decir, no solo tiene su peso, sino también su movimiento. Existe el compactador de llantas, existe el compactador denominado pata de cabra, ¿sí? Tal cual. Existen ya para áreas más pequeñas, ¿sí? Zonas más pequeñas, lo que son los benitín, los canguros, rodillos manuales o el vibrocompactador manual o rana, ¿sí? Estas son las ranas. Estos normalmente los utilizamos cuando estamos en condiciones de áreas pequeñas, es decir, zonas reducidas como para poder entrar con uno de estos equipos, obviamente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cangurito, este es el canguro, lo van a utilizar o lo estaremos utilizando muy seguramente cuando estemos haciendo reparaciones de redes hidráulicas o de gas. Casi siempre cuando están extendiendo o de pronto lo han visto, las redes de gas domiciliario, este aparatico siempre va a estar por ahí. ¿Por qué? Porque por su área de contacto es muy limitada.
Y pues sea como sea lo que son las tuberías, ya sean las hidráulicas o las de gas, son tuberías que no son de diámetros muy grandes. Es decir, que cabrían prácticamente dentro del área que esto está ocupando. Y simplemente se extiende a lo largo de esa red. Esa que es el vibrocompactador rana, ¿sí? La rana. Esa pues nos ayuda también, pues tiene un poquito más de área, ¿sí? Tiene de pronto un poquito más de fuerza. Esta también es digamos, de fuerza muy limitada, es decir, es suavecito. ¿Por qué? Para precisamente que su golpe no dañe o no genere roturas en las tuberías. Bueno, voy a grabar la sesión anterior. Listo. Por favor, muchachos, les agradezco me escriban ahí en el chat el nombre y el código, por favor. Entonces, pues esta al tener mayor área de contacto, pues también me va a servir precisamente, por ejemplo, para compactar rellenos que tengan que ver normalmente con las zonas de donde van a quedar ubicados los antepisos, los pisos, ¿sí? Muy seguramente para eso me va a servir. Entonces, nosotros con estos equipos, con esta maquinaria, es muy difícil que nosotros generemos una compactación y que me dé exactamente ese gamma seco máximo. Es decir, muy seguramente vamos a tender a pasarnos un poquito de compactar el suelo. ¿Qué pasa con eso? Que si nosotros nos pasamos de eso, y aquí dice que esto era el 100%, pues perfectamente a nosotros nos pueden salir ensayos de resultados de compactación del 105, el 110, el 115%. Y uno se imaginaría, uy, pero si estamos por encima del 100%, eso debe ser buenísimo, o sea, está más denso aún. Resulta y acontece que no, que cuando se pasa del 100% una compactación, es decir, nos estamos pasando del gamma seco máximo con ese contenido de humedad óptimo, realmente lo que estamos haciendo ya no es mejorando el suelo, sino incluso dañarlo respecto de cómo se encontraba al inicio. ¿Por qué? Porque ya empezaríamos con esa fuerza dinámica que genera la compactación a destrozar lo que son las partículas de ese suelo. Entonces, de nuevo, si a ustedes les llega alguna vez a resultar alguien que les diga, si ustedes son interventores y que estén exigiendo una compactación, unos ensayos de compactación, ya sea para una vía o sea para un terreno donde va a haber una edificación, para un lote, y les llegan, no, mire, si nos fue súper bien, obtuvimos densidades del 100 y pico, entonces ustedes ya van a saber de que ahí ese suelo perdió más bien pues su capacidad de resistir carga. ¿Qué tanto? Pues habría que determinarlo. Entonces, por esa razón, por utilizar estos equipos y toda esa vaina, resulta y acontece que en el sitio de la obra, en campo, in situ,
nosotros nunca hacemos llegar exactamente a lo que sería la compactación al 100%, sino que vamos a generar una compactación que es más bajita. ¿Qué tanto? Ah, bueno, ese tanto depende precisamente es de la condición que nos dé el estudio de suelos o lo que se quiera de requerimientos respecto de esto. Sí, hay compactaciones que son muy diferentes, por ejemplo, para rellenos de alguna excavación para una cimentación, que para lo que viene siendo la estructura de suelo de una vía, de una pavimentación, de una autopista, de una pista de aeropuerto, ¿sí? Las condiciones cambian radicalmente. Entonces, sobre eso hay que tener en cuenta. Por favor, los que faltan por escribir el nombre del código, ahí les agradezco en el chat. Entonces, ¿qué se hace? Ah, bueno, si ya no va a ser el 100%, entonces vamos a buscar algo. Normalmente los ensayos de laboratorio nosotros nos hablan entre el 90 y 95% del producto, a veces el 98% de ese ensayo que hemos realizado o que alguien ha realizado ya con anterioridad. Entonces, ¿qué se busca? Ah, bueno, si este gamma seco, el valor que tenemos aquí, es el máximo y es el del 100%, pues saquémosle el 95% si es lo que nos están exigiendo y con esa compactación ubicamos cuál es el valor de ese gamma seco en el campo. Y lo mismo, correspondiente con él, vamos a obtener un contenido de humedad que va a ser el contenido de humedad en el campo para obtener ese gamma seco. Y eso correspondería en tal caso al 95% del original. Pero podría ser el 90, podría ser el 92, podría ser el 98. Eso no lo tienen que definir, ¿sí? Es decir, que este dato que tenemos acá va a ser un porcentaje menor al 100%. La que se debe corroborar en campo con el ensayo del cono de arena. Entonces, este ensayo es muy importante precisamente es por eso, porque nosotros con el ensayo del cono de arena, y por favor, de una vez, para la siguiente clase, revisen bien todo lo que tiene que ver de cómo se desarrolla, qué tipos de datos se obtienen respecto del ensayo de laboratorio del cono de arena, es decir, el ensayo de densidad en el terreno. Para eso es que se utiliza. Para poder corroborar si este dato que estamos obteniendo acá, ¿sí? Si es de verdad lo que estamos obteniendo allá en el terreno. Entonces, cosas que se utilizan en ese ensayo de densidad en el terreno por cono de arena, ¿sí? No sé si de pronto alcanzaron, tuvieron la oportunidad de verlo allá en el laboratorio. La idea era, en un principio, cuando ya les tocó realizar el apique, que de una vez lo llevaran. ¿Para qué? Para hacerle la densidad en el terreno a los estratos de suelo que obtenían en el apique. Es un El ensayo Speedy muy también sencillo. lo averiguamos, ¿no? ¿Perdón? ¿Lo del Speedy también lo averiguamos o solo cono de arena? No, solo el cono de arena. El speed realmente era para contenidos de humedad en el terreno, ¿sí? El contenido de humedad natural ahí. Pero pues ustedes ya dominan el arte de sacar contenidos de humedad, entonces en general no es eso. Las condiciones siempre de los ensayos de laboratorio, ojalá todo fuese tal cual se pudiese desarrollar en el terreno natural. ¿Por qué? Porque son las condiciones reales de esos suelos. Siempre varía un poco, aunque hagamos todo el ritual de generar una muestra inalterada, esa que tapamos ya sea con Emboplast o con parafina, ¿sí? Para poder desarrollarla en el terreno, de todos modos se altera un poquito. Tiende a ser, se denomina inalterada, pero aunque sea algo se alteró. En cambio, si nosotros llegamos a hacer el máximo de ensayos en la parte natural, espectacular, porque se reduciría el porcentaje de incertidumbre respecto de verdad de cómo se van a encontrar las condiciones en esa zona de ese suelo. Muy bien, ¿qué es? Simplemente un recipiente con una arena
que se denomina arena de Ottawa. La arena de Ottawa es porque tiene una granulometría, una condición de gama específico que ya se conoce. Y su granulometría nos da de que sus granitos son muy de forma redonda, que en general lo que van a permitir es que pase perfectamente por un orificio desde donde se encuentra almacenado hasta un conito o otro cono y una excavación que se le va a hacer al terreno. Ahorita ya lo vemos en una fotografía. En todo caso, es poder vaciar ese material de esa arena específica en un huequito y por razones de conocer lo que son las dimensiones y las características específicas de ese suelo, de esa arenita, podemos hacer unas relaciones gravimétricas y volumétricas muy sencillas. Entonces, para ese ensayo del cono de arena, es decir, de las cosas que ustedes van a buscar, en general, ¿qué se utiliza? Se utiliza precisamente el recipiente que ya tiene adicionado lo que es la parte del conito, ¿sí? Un recipiente con la arena especial. Esa arena especial, la arena de Ottawa, pues de esas condiciones, aunque en Colombia también se consigue, ¿sí? Normalmente por allá por la zona de Pasto. Es decir, no se puede utilizar cualquier arena. Porque al utilizar usted cualquier arena, digamos de río, primero, la granulometría no va a ser uniforme. Segundo, por sus condiciones, de pronto, la forma de sus granos no va a ser de forma redondeada, por tanto, va a tender a atascarse precisamente cuando se suelte la llave y empiece a fluir esa arena dentro de del cono y el espacio de la excavación. Entonces hay que buscar arena específica a eso. ¿Que tiene un costo? Sí, claro que sí. Entonces, normalmente se utiliza también colocar un plástico para que no se desperdicie la mayoría de esa arena, porque siempre normalmente en esos ensayos de laboratorio del cono de arena se pierde algo de ese material. Y como tiene costo, pues en corto tiempo de estar desarrollando muchos ensayos de ese laboratorio, nos podemos quedar sin un contenido apto para realizar el ensayo del laboratorio. ¿Qué viene con eso? Entonces, listo, el recipiente, viene su conito, viene lo que es una platina o lámina metálica que observamos que tiene un huequito de forma circular. Resulta y acontece que en ese hueco cabe específicamente lo que es el cono de ese cono de arena volteado, ¿sí? Casa exactamente ahí. Entonces nosotros vamos a llegar a un terreno, vamos a ubicar precisamente para poder determinar el terreno o está en estado natural o ya le han generado alguna compactación por capas, entonces vamos a determinar si sí se obtuvo la densidad que nos estaban diciendo en el terreno, en el laboratorio. Entonces, ubicamos en el suelo, esa laminita normalmente viene acompañada de algunos ángulos que se clavan en las 4 esquinas para que no se nos esté moviendo. Listo. ¿Qué más hacemos? Ah, bueno, con la ayuda de una cuchara, un cincelito, un palustre, empezamos a sacar lo que encontramos ahí de muestra de suelo. ¿Hasta qué profundidad? Hasta una profundidad más o menos, máximo 15 centímetros. Es decir, que esto máximo tiene 15 centímetros. Oscila normalmente entre los 13 y 14 algo. Ese dato, pues ustedes lo van a tener cuando estén investigando específicamente ese ensayo de laboratorio.
Y resulta y acontece que si intentamos nosotros bajar verticalmente, llenar ese huequito con esta forma de geométrica de circunferencia que tiene la lámina, pues a la final nosotros lo que vamos a tener, esto será la forma geométrica de un cilindro. Aquí se ve de esta forma, simplemente porque es un corte que se le está haciendo a esa vista. Pero realmente ahí lo que nosotros vamos a tener es un hueco de forma cilíndrica. ¿Por qué hueco? Porque hemos estado extrayendo un material de suelo que estaba ahí. Ojo, ese material hay que mantenerlo, hay que saber cuál es. ¿Para qué? Para poderlo pesar. Aquí en este ensayo de laboratorio la cuestión del pesaje es muy importante. Listo, después de tener ese hueco, extraer el material. Si es el caso, se ubica un plastiquito negro, una bolsa, algo, que mantenga la forma de esa cilíndrica que le dimos de hueco al suelo, y sobre él colocamos el cono de arena. El cono de arena en ese momento tiene que estar con la llave cerrada. ¿Cuál llave? Esta, la que permite el paso del recipiente al cono propiamente dicho. Entonces, en ese momento, después de tenerlo ubicado allí, movemos lo que es la palanquita o la llave y empieza a fluir la arena. Pues la arena empezará, por las condiciones de las medidas del recipiente, llenará normalmente ese hueco y muy seguramente el conito que tienen ahí, ¿sí? Ese cono, de ese cono ustedes también desde el punto de vista geométrico pueden obtener lo que es el volumen. Y para el caso del hueco también lleno, pues será el volumen de un cilindro. Entonces siempre será el volumen de esta pirámide cilíndrica, de ese cono, ¿sí? De ese cono. Y el volumen del espacio del cilindro. Con eso, con esos datos de esos volúmenes, conociendo las condiciones del suelo del peso, conociendo las condiciones del peso específico de esa arena especial, nosotros vamos a poder desarrollar unas relaciones gravimétricas y volumétricas como las que aprendimos a hacer en semanas anteriores. ¿Sí? Es muy sencillo. ¿Y qué se obtiene al final? Se obtiene al final un gamma. El gamma de ese terreno bajo esas condiciones. Si estaba natural, vamos a obtener el gamma que tiene ese suelo así nomás. O el gamma respecto después de haber tenido una compactación. Entonces, este ensayo de laboratorio, por favor, lo investigan muy bien para la próxima clase. Es muy sencillo, es muy sencillo. Bien, resulta y acontece, entonces ya sabemos que en esa curva de compactación, con los datos que obtenemos del laboratorio, construimos la gráfica que no vamos a generar específicamente la compactación en el terreno, en el sitio de la obra, con ese gamma seco máximo y el contenido de humedad óptimo, sino que le bajamos un poco el porcentaje. Si eso es el 100%, ubicamos lo que nos adviertan, o el 98, el 95, el 92, el porcentaje que sea es un dato que debemos tener del estudio geotécnico. Y nos venimos y ubicamos esos datos ahí también, y van a ser los datos que vamos a tener que mantener u obtener en el campo, en el terreno. Es decir, que para el caso, eso que estábamos viendo de cono de arena, lo que vamos a verificar es que este gamma seco, por aquí, sea el gamma que tiene ese terreno allá después de compactado. Exactamente eso es lo que vamos a buscar. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.